Buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días y muchas gracias. Pues no nos cansamos, porque somos una organización que os ponemos, o una dirección que os ponemos a prueba permanentemente en una tensión organizativa que a veces, bueno, pues tiene dificultades para el ejercicio del compromiso político. Por eso redoblo el agradecimiento, porque estemos un domingo caluroso ya, en un momento en el que alguien podría preguntarse por qué estamos en el debate de una asamblea de modelo organizativo con la que está cayendo y con la que tenemos en el proceso de unidad que estamos construyendo, formidable, en cumplimiento de acuerdos políticos en Andalucía. La primera reflexión que quiero transmitiros antes de que empecemos los trabajos es que precisamente esto es una jornada profundamente política, o lo que es lo mismo, cuando una asamblea de modelo organizativo se convierte en una asamblea de profundo calado político. La organización es política. Los modos en que nos organicemos son fundamentalmente un mensaje político. ¿Por qué? Quizás adquiera más relevancia que nunca en el contexto actual. Un contexto de profunda volatilidad. Un contexto de reorganización de los espacios que nosotros representamos. Y no solo de los espacios que nosotros representamos. Todos los espacios políticos están reorganizándose. Por tanto, ¿qué preámbulo o en qué marco desarrollamos esta asamblea y por qué la importancia de la misma? Primero, porque es un mandato que nos dimos hace 2 años. Y está bien que cumplamos con los mandatos que nos damos hace 2 años. Segundo, porque el contexto o la coyuntura que existe de esa máxima volatilidad nos dice de la importancia fundamental de que este proyecto político siga marcando, reflexionando y dando pasos adelante en términos políticos y organizativos. La organización es fundamental y en un momento de volatilidad aún mayor. Si alguien podía construir que en esa volatilidad nos pudiéramos contagiar de esa liquidez, el tiempo ha demostrado que estaban más que equivocados, como tantas veces se han equivocado con nuestra organización. Compañeros y compañeras, la organización es fundamental en estos momentos porque precisamente en Andalucía, y voy a hacer algunas reflexiones sobre ello, se ha demostrado que una organización cohesionada se convierte en una fortaleza política. Una organización con solidez ideológica como Izquierda Unida se convierte en un pegamento en los procesos de unidad popular con más agentes y con más actos. Y una organización con la seguridad programática que tiene Izquierda Unida se convierte en garantía de seguridad y de una alternativa de gobierno. Esto es una profunda asamblea que está en el proceso de construcción y culminación el 14 de julio de la Asamblea Federal. Pero en Andalucía tenemos una serie de especificidades que es conveniente trasladar y de la que nos sentimos muy orgullosas y orgullosos. En primer lugar, por el profundo respaldo que ha obtenido el acuerdo de confluencia y de unidad en Andalucía. Forma parte, es verdad, de nuestra propia tradición. No somos más que un proyecto que acumulamos y que tomamos conciencia de esa acumulación mediante la unidad. Pero también somos un proyecto que nos dignamos en una coherencia como fue la de cumplir un mandato de las asambleas locales que en la jornada de principio de febrero nos dijeron a la dirección andaluza lo que había que hacer, cuál era el marco de debate y de acuerdo de esa unidad y cómo se puede construir una unidad sin que se produzca una incomodidad o una absoluta dilución de las partes que la contribuyen. Dijimos que la unidad se produce desde la comodidad de las partes y desde la acumulación de nuestras tradiciones y nuestra cultura política, y se ha producido. Dijimos que la unidad se produce con una voluntad de alternativa de gobierno que no puede solo circunscribirse a los ámbitos autonómicos, sino también empoderar a los ayuntamientos y al poder local, de la que tenemos amplia experiencia, que son motores de cambio sin los cuales es imposible, y lo hemos hecho. Y dijimos, y importante, que es un proyecto y una unidad que se tiene que hacer entre iguales. Y ese es el mejor ejemplo, el acuerdo andaluz, el mejor ejemplo de cómo el empoderamiento, la canalización, el entusiasmo y la garantía de que la gente se siente representada en nuevos espacios políticos se hace desde ese acuerdo de iguales, que son respeto a las trayectorias de cada uno de los agentes y llamamiento, y es muy importante, llamamiento a la gente no organizada o de otros actores que todavía no lo están, a que se incorporen a este bloque de cambio. ¿Por qué era tan importante hacer este tipo de acuerdo y no otro?
¿Por qué valía la pena esperar para cumplir los objetivos políticos que las asambleas nos habían mandatado a la organización y ésta intentar cumplirlo? Porque estamos en Andalucía en una situación política en la que podemos construir un bloque de cambio histórico que se convierta en una alternativa a un tripartidismo que se ha cohesionado y se cohesiona en los conceptos de una etapa que ya está superada. En Andalucía nos situamos en un partido socialista que ha hegemonizado el gobierno andaluz durante 36 años, que no es motor de cambio. Pero por propias razones obvias, no puede ser motor de cambio quien tiene en su proyecto político simple y llanamente el mantener el poder institucional y las terminales clientelares que les derivan. No puede ser motor de cambio quien aspira solo sin ningún proyecto estratégico para esta Andalucía que se nos desangra en desigualdad, en paro y en precariedad, quien ha sido causante de ese modelo y es principal protagonista de su cohesión. Pero en Andalucía es evidente, y el contexto actual lo fortalece y lo consolida, que no es alternativa una derecha en su modo más reaccionario, tradicionalista, como puede ser el Partido Popular, o en su modo más josé antoniano, unionista, como puede ser Ciudadanos, no puede ser proyecto para una economía que necesita un cambio profundo de su modelo productivo, social y económico. Una Andalucía que necesita desarrollar su autogobierno y el Estatuto de Autonomía, empezando por el artículo 23 y el derecho a renta básica, y el derecho a participación ciudadana, y el derecho a una planificación de la economía. Una Andalucía que tiene que tener un gobierno que exija, sea quien sea el Gobierno central o la Unión Europea, un cambio de los paradigmas social y económicos. Una Andalucía que recoja los fondos que recibe no para convertir en enlaces clientelares y de sostenimiento de su propio poder ese dinero público, sino para construir tejido productivo y que genere riqueza. Hay espacio político para este bloque de cambio y tenemos varios enemigos o varias desventajas o varios riesgos, conociendo la historia, que es la tentación o la aplicación del sectarismo. No lo digo por nosotros, lo digo por quien tenga voluntad de minoría. El sectarismo es incompatible con cualquier proyecto de mayoría, por tanto tenemos que situarnos mentalmente y políticamente en un espacio en el que quepamos mucha más gente de la que estamos ahora, porque hay que disputar el espacio con muchos y muchas agentes electorales y políticos. En segundo lugar, tenemos que hacer un proyecto que no sea de confluencia solamente andaluz o situado en una buena relación o en una entente cordial y entusiasta desde Andalucía solamente. Tenemos que hacerlo desde los espacios locales y muchas de vosotros nos decís, hay dificultades. Bien, para vuestra tranquilidad, cuantitativamente podemos estar muy localizadas las dificultades, pero podría haber sobrevenidas, ¿por qué no? En un proceso en el que aspiramos a que se incorpore más gente, la dialéctica ofrece culturas diferentes, expresiones diferentes, variaciones diferentes. Cuando haya dificultades, os apelo a que apliquéis dos tesis. Una, la política por encima de todo. Cuando haya dificultades, la política. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos conseguir? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y en segundo lugar, cuando haya dificultades, pensar en la gente a la que queremos representar, a la que sentimos que representamos y a los que tienen y nos exigen una responsabilidad histórica a las mujeres y hombres de Izquierda Unida, que es que contribuyamos y construyamos un bloque de cambio que no nos resigne a una Andalucía que siga gobernando por quienes son responsables ahora mismo del modelo económico, social que tenemos en Andalucía. Cuando haya dificultades, pensad en la gente. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando hemos tenido dificultades en Andalucía, cuando hemos pensado en la gente, en a quién representamos, en los que nos piden unidad para proyectos de gobierno, en la que nos piden que echemos a quienes son obstáculos para el desarrollo de Andalucía, hemos desatascado en un acto de responsabilidad política cualquier dificultad. Por eso apelo en los procesos de construcción a una responsabilidad histórica que tiene esta organización, sí. Hay otros sujetos que son nuevos. Nosotros venimos de mucho recorrido, tenemos un bagaje, tenemos una trayectoria, tenemos una cultura política muy asentada, basada en la pedagogía, la paciencia, la construcción desde la didáctica de la unidad y de la construcción de proyectos alternativos, la visión del diagnóstico de las realidades, sea andaluza o sea de cada uno de vuestros municipios, y la capacidad de poner a cada problema una solución y una alternativa. Nuestra ambición de gobierno. Tenemos todo ese bagaje y volcamos ese bagaje
y todos los referentes que tenemos, y son muchos y muchas, en cada pueblo y ciudad de Andalucía, a ese espacio en el que ofrecemos lo mejor de nosotros y de nosotras para construir ese proyecto de cambio. Os pido que os volquéis en eso, os pido que os dediquéis a hacer política y a no permitir que no sea la política la que se incorpore en estos procesos, a ser asertivo, a ser muy claro de lo que queremos conseguir y descartar las frivolidades o quienes están en otras. Tenemos que hacer y tenemos que decir, y con esto termino, tenemos que traducir esa responsabilidad histórica que nos toca. ¿Qué nos pide la sociedad andaluza que se identifica con nuestro proyecto? Madurez, liderazgo y capacidad de desarrollar ese tejido de unidad. Madurez la tenemos, traducida en un bagaje programático sobre soluciones para Andalucía que existen y falta voluntad política para ello. Tenemos capacidad por nuestras trayectorias políticas que la ofrecemos a ese marco nuevo. Y tenemos que tener el pegamento, ese espacio de pegamento de unidad de todos los espacios plurales y diversos que existen en la realidad de Andalucía. ¿Y todo para qué? Para satisfacer la demanda de tanta gente que tiene hambre de cambio y que tienen aspiración a que esa hambre de cambio no se convierta en una alternativa en la que pivote la derecha política. Un hambre de cambio que se convierta en ese bloque que construimos con unidad, como es lo que nos ha caracterizado siempre, para gobernar y que nadie se equivoque, desde la asertividad, desde la claridad política y desde la coherencia. Tenemos un espacio formidable para trabajar. Descansaremos este verano porque nos lo merecemos y mucho, sobre todo cuando acabe julio. Pero cuando empecemos septiembre, aquí no nos va a parar nadie y evidentemente vendrán ataques durísimos, sobre todo del Partido Socialista, que sabe que la unidad del espacio que representamos es una amenaza para su poder de 36 años. Vendrán y crecerán, pero es una cosa que es evidente. Han intentado construirnos que nosotros íbamos a ser disueltos y ahora ya no pueden decir que estamos disueltos. Es más, en un acto de ironía hay algunos compañeros de otros actores que quizás no entienden o hay que explicarles y tendremos que hacer un esfuerzo para explicárselo, que se sienten diluidos. Aquí nadie en los procesos de unidad están llamados a diluirse ningún actor, porque nosotros no queremos para los demás lo que no hemos querido para nosotros. Ahora ya el Partido Socialista y Susana Díaz ya no puede decir que Izquierda Unida se diluye. Han estado construyendo para intentar arañar votos, pero ellos no saben que la fortaleza ideológica de nuestra gente, que la coherencia de quienes nos apoyan electoralmente, de la gente activista que construye con nosotros espacios de alternativa, de la gente que se siente identificada con nuestro proyecto, son más sólidos de lo que ellos creen. Y no solo volcamos nuestro esfuerzo, sino que además somos y representamos una amenaza. Y eso a veces es un termómetro positivo de que lo estamos haciendo bien. Yo quiero agradecer, por tanto, la reflexión política que vamos a hacer. Convirtamos la reflexión del modelo organizativo en reflexión política. Y un agradecimiento profundo al apoyo que nos habéis dado a quienes queréis que representemos en este espacio nuevo la representación institucional de este proyecto político. Pero no nos equivoquemos. Esta organización vive, es latente, su influencia se tensa y existe en cada uno de los espacios de conflicto o de dificultades que tienen por la vivacidad y el compromiso de cada uno y de cada una de las militantes y de los simpatizantes que conformamos una organización poderosa y que le damos, como siempre, un mensaje y una lección al sistema que siempre nos ha querido que desaparezcamos. Seguimos vivos, coleando, fuertes y con ganas de batallar. Y si alguien pensaba que nos iba a vencer, ha demostrado una vez más, y no será la última, que están muy equivocados. Adelante y muy buena jornada. Buenos días.